cómo se tiene que hacer un baño de un bulldog inglés desde el principio hasta el final. Pero antes de todo, suscribiros, campanilla y sobre todo durante el vídeo dejadme algún comentario que yo os voy a contestar personalmente. Antes de empezar el vídeo os tengo que decir que mi colega Héctor Bolaños, aquí abajo os dejo el link a su canal de YouTube, es un canal especializado en la raza bulldog inglés. Visitarlo, suscribiros porque es un tío que sabe muchísimo de la raza. Y bueno, y sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Hoy tenemos con nosotros a Yeye. Este va a ser el protagonista de hoy, un bulldog inglés de 1 año y medio, criado en nuestra casa, en nuestro criadero, 3 yunas, y es un perro que vamos a utilizar para poder enseñaros a todos vosotros cómo se tiene que lavar un bulldog inglés adecuadamente. Primero de todo vamos a utilizar un cepillo para quitar todo el pelo muerto. Es importante que lo hagáis antes de bañar vuestro bulldog inglés. Os voy a enseñar más detalladamente cómo es el cepillo que utilizamos. Vista lateral. Lo podéis comprar aquí abajo, os dejo un link, ¿vale? Para que este cepillo lo podáis comprar directamente. Quizá no sea el mismo con los mismos colores, pero sí que hace la misma función. Es importante hacerlo por todo el cuerpo, si no después vais a tener pelo muerto por toda la casa. Ahora lo que vamos a hacer es limpiar las arrugas o pliegues que hay por debajo de los ojos, tanto en un lateral como el otro. Lo haremos con toallitas de bebé. También os dejo aquí arriba cómo limpiar correctamente una arruga de bulldog inglés y toda la cara en general. También limpiaremos muy profundamente la arruga que está encima de la nariz, porque sale mucha suciedad, se reseca. Y hay que irla quitando con la toallita de bebé. Poco a poco ya vamos quitando todo lo que es la suciedad de dentro. Después limpiaremos las orejas. También nosotros utilizamos las toallitas de bebé porque van muy bien. Y utilizaremos tantas sean necesarias hasta que no se vea ya suciedad una vez pongas la toallita de bebé en el interior de la oreja del bulldog inglés. Cortaremos uñas. Si las tiene muy cortaditas, pues como es el nuestro, no hay que tocarlas más. Así es como tienen que quedar las uñas. Os dejo aquí arriba otro link para que veáis cómo se cortan las uñas. Y bueno, vamos a empezar con el lavado. Empezaremos mojando toda la parte del cuerpo del bulldog, que sea una temperatura ni muy caliente ni muy frío. Es importante que el lavado del bulldog lo hagáis, yo os recomiendo cada 3 semanas o una vez al mes. Sobre todo en verano, pues bueno, yo lo haría cada 2 o 3 semanas. Este es el champú que utilizamos, aquí abajo os dejo un link. Este es el champú primero que utilizamos, es de hidratación, de mantenimiento. Lo aplicaremos por toda la zona, sobre todo las zonas del interior, de las ingles, sobre todo debajo de la cola, que es donde hay más suciedad. Limpiarlo muy a fondo. Y utilizaremos este otro champú, que es únicamente para el pelo blanco. Y lo dejaremos una vez aplicado actuar entre 5 y 10 minutos. Solamente en la zona de pelo blanco. Os dejo aquí abajo también otro link para que podáis conseguir este champú. Limpiar sobre todo bien la cara, que es la zona donde produce más olor el bulldog inglés y tiene más suciedad. Y con cuidado que no lo entre el champú en los ojos ni dentro de la nariz. Pero frotar bien y limpiar bien, sobre todo encima de la arruga, por dentro, los laterales. Sobre todo es muy importante que este champú, por ejemplo, que este perro tiene la cara muy blanca,
aplicarlo bien y dejarlo que actúe. También en las patas, donde tenga cualquier parte blanca, aplicarlo. Y ahora viene la parte final, ¿vale? Que es la de quitar todo ese champú. Es importante que le quitéis cualquier parte de champú, porque si no después les pica y se rascan y bueno, se acaban haciendo una dermatitis húmeda y tampoco es plan, ya que lo hacemos bien del principio al final, no tengáis prisa, ir poco a poco, ¿vale? Si tenéis que ir parando porque se estresa, pues poco a poco. Y después, bueno, pues si tiene mucho calor, sobre todo tener ventilada la habitación, no le pongáis la temperatura del agua súper caliente porque no le gusta. Secar bien, sobre todo la zona de los pliegues. Yo lo que hago primero es poner una toalla y después coger el secador. Os voy a dejar aquí abajo también un link para otro secador que os pueda servir. Estos secadores son muy potentes, llega hasta unos 70 grados de temperatura y te seca el perro en 0, si utilizáis el secador de casa de persona, podéis estar media hora. Con este secador, entre 5 y 10 minutos lo tienes seco. Si tenéis una mesa, podéis utilizar una mesa. Aquí abajo os dejo también un link para si queréis compraros una mesa. Que mesa es la que recomiendo. Y acabar de ultimar las partes que estén más húmedas. Si el bulldog se os queda muy estirado, también hay este tipo de mesas que enganchas a la parte trasera para que tenga el culete levantado y entonces podáis secarlo perfectamente sin que el perro se os mueva. Como veis, el perro no se puede sentar, pero está cómodo porque está todo bien forrado, el perro no está sufriendo ni nada, y acabamos de secar la parte de abajo que si estuviera estirado no la podríamos secar. Importante también la cola, secarla bien por debajo, porque esa zona se queda húmeda y después se os puede irritar y producir hongos, producir dermatitis, etc. Mirad qué brillo que tiene el perro. En el pelo es espectacular. El blanco es blanco. Increíble. Como veis está guapísimo. Ha quedado fenomenal. Bueno chicos, ya se ha acabado el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, like, comentarios, suscribiros, campanilla, todo. Ya somos casi 2500 suscriptores. Voy a hacer vídeos de pastor australiano, tekel, chihuahua y de 50.000 razas más. Os voy a enseñar todo lo que yo sé. Lo vais a aprender todo porque lo voy a dejar paso por paso. Y os voy a dar muchísimas curiosidades. Hasta el momento he estado súper ocupado con camadas y con mogollón de proyectos, pero pronto voy a estar más por vosotros y voy a daros muchos más vídeos de interés como este que os he dejado aquí. Así que nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego amigos.